Hermanos, quiero iniciar contándoles un poco sobre el proceso de formación que Dios ha tenido en mi vida durante aproximadamente 15 años. Quiero contarles un poquito cómo Dios ha trabajado en mí, en mi corazón, por ende en mi familia. Hermanos, yo crecí siendo hijo de pastor, crecí oyendo enseñanzas y predicaciones constantemente. Crecí oyendo la predicación por parte de mi padre domingo tras domingo, pero llegó un momento de mi vida donde quería entender por mí mismo la fe que profesaba. Llegó un momento en mi vida donde tuve una crisis porque no sabía si lo que creía era realmente lo correcto o era algo que simple y sencillamente había escuchado toda mi vida. Es por eso que en el 2011 dejé mi carrera y dejé mi trabajo para iniciar un viaje de formación y capacitación teológica. Estuve 5 años en Estados Unidos preparándome y actualmente continúo estudiando porque estoy plenamente convencido de que la noble labor de ser pastor y predicador requiere formación seria y constante. Pero déjenme decirles algo importante. Lo que inició como una formación únicamente académica e intelectual se volvió una transformación espiritual en mi corazón. Dios no solo trabajó en mi mente mientras estudiaba la Biblia para buscar verdad, sino que Dios transformó mi corazón. Es por eso que durante estos 15 años de viaje personal, donde Dios ha ido transformándome poco a poco, lo que puedo decirles es que he aprendido a ser plenamente consciente de lo inmenso y trascendente que es Dios y lo pequeño e incapaz que soy yo. 15 años de mi vida para entender que realmente no puedo solo y lo necesito a Él. Y gloria a Dios, porque eso me ha llevado a disfrutar el Evangelio como nunca antes. Desde muy joven serví en la iglesia, serví en la música, serví en los jóvenes, serví con niños. Pero hasta que llegué a comprender mi incapacidad y mi falta de mérito, me di cuenta que realmente puedo disfrutar el Evangelio. He aprendido durante este camino de largos años que Dios no es un concepto filosófico, que no podemos reducir a Dios a sistemas lógicos, que Él es infinitamente trascendente y que Dios no se reveló ni se revela para alimentar solo nuestra curiosidad intelectual, sino que se reveló, aunque de forma clara y algo incomprensible para la mente humana, se reveló no con el fin último de nuestro entendimiento, sino se reveló con el fin último de que le adoremos y nos rindamos plenamente a Él. Pretender que su revelación existe solo para entender a Dios es reducir su infinita gloria a una mente humana. Como lo dice Herman Bavinck, la teología no se convierte en un ejercicio seco y académico, sin utilidad práctica. Cuanto más reflexiona sobre Dios, más se ve llamado a la oración y la alabanza. Bavinck, uno de los principales teólogos del pensamiento reformado del siglo XIX, fue profesor en Ámsterdam y él no concebía la teología o el estudio de Dios con un fin intelectual, sino como un camino hacia la reverencia y la adoración. Para él, Bavinck, la revelación de Dios no tiene como último fin la explicación de quién, cómo y cómo actúa Dios. Para él, la revelación de Dios tiene como fin último la rendición del corazón en adoración.
Y eso es precisamente lo que enseña Salmos 19. Salmo 19 nos presenta en los primeros versículos cómo Dios se revela de manera general en la creación de forma gloriosa, y luego cómo se revela de manera específica en la escritura, de manera poderosa. Pero no solo eso, sino que se revela no como un enigma matemático, no se revela de forma mística para que sumemos 1 más 1 y empezar a tratar de argumentar. No, se revela para que su pueblo sea transformado y se postre a Él para adorarle. Querido hermano, lamentablemente hemos transformado el ejercicio de buscar conocimiento de Dios solo intelectual. Es por eso que mi argumento del día de hoy se puede resumir en las siguientes palabras. Dios no se revela solo para ser conocido, se revela para ser adorado. Repito, esto tienen que tenerlo en su mente porque esto va a caminar por todo el Salmo 19. Mi argumento del día de hoy es que Dios no se revela solo para ser conocido, sino que se revela para ser adorado. Y este argumento será apoyado por 3 evidencias textuales del Salmo 19, que son: la creación despierta o despertará admiración en el intelecto humano, pero aún así no basta. La palabra produce convicción en el creyente, pero al final esa convicción hace que el corazón responda en adoración. Repito, Dios no se revela para ser conocido, se revela para ser adorado, porque la creación despierta admiración, la palabra produce convicción y el corazón responde en adoración. Así que leamos nuevamente el Salmo 19 y vayan juntos conmigo. Voy con la Nueva Biblia de las Américas, un poquito diferente a la que leímos al principio. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día. Una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, aunque lo transmite. No hay palabras, pero aún así, aunque no se escuche su voz, por toda la tierra habla. Wow, vean qué poético es esto. Hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. En otras palabras, Él pone el sol en el cielo, en el cosmos. 5. Y compara este sol como un esposo que sale de su alcoba. Y lo compara también con un hombre fuerte que corre una carrera. Una carrera de un extremo de los cielos, que es la salida del sol, hasta el otro extremo, que es cuando se oculta el sol. Y no hay nada que se esconda del calor del sol. Luego pasa de la creación a hablar ahora de la ley del Señor, o la Escritura 7. La ley del Señor es perfecta. ¿Por qué? Porque restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro. ¿Por qué? Porque hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. ¿Por qué? Porque alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. ¿Por qué? Porque alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios del Señor son verdaderos y todos ellos son justos. Pero ¿cómo? Dios es injusto porque lo hace. Todo lo que hace Dios es justo, aunque no lo entienda. 10. Y todo esto, su palabra, su revelación, es más deseable que el oro. Sí, mucho más deseable que el oro fino. Más dulce que la miel y que el destilar del panal, como si estuviera cayendo la miel del panal. Además, tu siervo, nosotros, la audiencia y el autor, somos amonestados por su ley, y en guardar su ley hay recompensa. 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores o sus propios pecados? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda tú también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión.
Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Qué hermoso salmo. Qué increíble y hermoso salmo. El Salmo 19 presenta una progresión teológica cuidadosamente estructurada. Inicia con Dios dando su gloria por medio de la creación y luego avanza de forma más específica en Dios revelando su poder y su voluntad en las escrituras o en la ley del Señor, y luego avanza más específico al corazón y culmina con una respuesta personal ante la grandeza de Dios en la creación, el poder de Dios en la escritura. Hay una respuesta del ser humano que es depender completamente de ese Dios que se ha revelado. Esa progresión teológica dará paso a paso las 3 evidencias con las que comencé el sermón y profundizará en el argumento de que Dios no se revela para ser conocido, sino para ser adorado. Y veamos cómo la creación lleva a la admiración humana. Y antes de entrar en el texto, quiero brevemente explicar un término. Sé que la mayoría de ustedes lo saben, pero lo voy a usar una y otra y otra y otra vez en la predicación. Y es el término revelación. No sé si alguno de ustedes viene de alguna iglesia donde se ha utilizado ese término de una forma burda y se ha prostituido el término revelación, porque toda persona en algunas iglesias Dios les habla de una manera particular. Pero no, la revelación es Dios revelándose o manifestándose a sí mismo, y solo hay 2 revelaciones, la general y la específica. ¿Ok? Entonces, el término revelación en teología es un concepto que se refiere al acto mediante el cual Dios se da a conocer al ser humano, porque el ser humano no puede por sí mismo conocer a Dios. Entonces Dios debe revelarse, porque nosotros no podríamos descubrir a Dios por nuestros propios medios. Por ende, Él se revela primero. Eso lo vemos en la Biblia. Lo amamos porque Él nos amó primero. Él se revela, y se revela de 2 formas. Hablamos de la revelación general y la revelación específica. Sé que muchos saben estos conceptos, pero quiero que vayan conmigo. Ok, entonces la revelación es el acto de que Dios se da a conocer al ser humano, y se da a conocer por medio de 2 aspectos. La revelación general, que tiene que ver con la creación, y la conciencia, y la específica, que tiene que ver con la palabra y por supuesto con Cristo. Entonces, esto es importante, por eso se le llama general y específica. ¿Por qué? Porque Dios se revela a toda la humanidad por lo creado. Todo ser humano, nadie tiene excusa. Todos escuchan, ven la creación soberana de Dios, su poder y su gloria. Pero a unos cuantos se les revela de manera específica, y es a su pueblo, por medio de la escritura. La forma en la que Dios se revela de forma más clara y salvadora es por medio de la palabra escrita, y en última instancia por Cristo. Eso quiere decir que la revelación general, la creación, no alcanza para salvación, pero la revelación específica sí, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Bien, van conmigo. Entonces la escritura es lo que salva. Nadie se puede salvar por ver el sol, aunque admire el sol y el poder de Dios, si no se salva por medio de la escritura. El Salmo 19 es precioso. ¿Saben por qué? Porque el Salmo 19 pasa de la revelación general a la revelación específica, de la creación a la ley, y por último la respuesta humana. ¿Van conmigo? ¿Sí? Es un poquito tedioso tal vez esta primera parte, pero esto es importante. Ahora, entendiendo qué es la revelación, o las ambas revelaciones, la creación y la escritura, entonces ahora sí
Vamos al versículo número 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra o lo que Dios hizo con sus manos. Hermanos, la creación siempre va a despertar admiración intelectual. No sé cuántos de ustedes han estado en algún lugar que es muy hermoso y lo primero que hacen es contemplarlo. Hay una admiración intelectual. ¿Y saben por qué? Porque visiblemente eso manifiesta el poder y manifiesta la divinidad, manifiesta su gloria. En otras palabras, manifiesta lo grande y majestuoso que es. Como dice Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles que no vemos, su eterno poder, su deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Dios existe. Sale allá afuera y mira el sol. Dios existe. Dios es soberano. No seamos tercos. Abramos nuestros ojos. Dios es el creador. Por eso nadie tiene excusa. Dios, es que no me hablaste. Dios, es que no me avisaste. Dios, no transformaste mi corazón. Estuve ahí día tras día, noche tras noche, y te importó más tu vida que mi gloria. Wow. La creación despierta admiración de toda criatura. Todo ser humano que ha visto el cielo, que ha visto el sol, que ha visto las montañas, no tiene excusa ante Dios. Eso es lo que dice el Salmo y Romanos. Él existe, Dios es real. Mira, percibe lo maravilloso de la creación. Nadie tiene excusa. Hermanos, lo más hermoso es cómo expresa esta creación hablándonos en el versículo 2, 3 y 4. Un día transmite el mensaje al otro día. Una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oyó su voz, pero aún así en toda la tierra salió su voz. Wow. Hasta los confines del mundo sus palabras. Hermanos, lo que quiere decir es que la creación transmite un mensaje. Transmite un mensaje de que Dios es glorioso, de que es majestuoso y es todopoderoso. Transmite un mensaje que debe ser adorado. Eso clama la creación. Adórenme a mí, dice el Señor. Pero lo más poético es que la creación habla de Dios sin palabras audibles. Wow, esto es hermoso. Lo más poético es que la creación habla de Dios sin palabras. Pero aún sin palabras, poéticamente podemos percibir su voz. Cuando salimos de afuera, vemos el sol y vemos las estrellas. Wow. Querido hermano, en otras palabras, ¿sabes qué es la creación? La creación es el predicador que tienes de lunes a sábado. Tienes un predicador que constantemente clama para que la gloria sea para Dios. No necesitas solo oírnos el domingo en la mañana. Escucha la voz del Señor al ver la creación. Wow. Luego el autor eleva más la grandeza y del versículo 4 al versículo 6, David toma el sol. Y saben que en el contexto en el que David escribe, el sol era una deidad. El sol era un Dios. Para los contemporáneos de David, el sol era un Dios. Entonces David toma el sol y en lugar de mostrarlo como Dios, lo pone como siervo de Dios. Como un atleta que corre la carrera que Dios determina de un extremo al otro. Ese es nuestro Dios, que determina cuándo sale el sol y cuándo se oculta. Wow. Mostrando que no hay nada más poderoso que el Dios soberano. Esta admiración, hermanos, de lo majestuoso que es Dios, no puede quedarse ahí, sino que la palabra debe producir convicción. Y eso lo vamos a ver del 7 al 11. Después de exaltar la grandeza de la revelación general de la creación, el autor cambia de escena. Ya no mira el cosmos, ahora mira
la ley de Dios. Ahora se dirige a lo que no todos pueden ver. Vayan conmigo acá. Primero habla de lo que todos pueden ver y ahora se dirige a lo que no todos pueden ver a menos que tengan ojos espirituales, y es la ley de Dios. Y esto me encanta, la revelación especial. Este cambio del cosmos a la palabra o a la ley no es solo temático, es progresivo. La creación despierta admiración, pero la escritura produce transformación. Repito, la creación despierta admiración, pero solo la escritura produce transformación. Lo creado nos deja sin excusa, pero la palabra nos lleva al arrepentimiento, el gozo y la obediencia. A partir del versículo 7, el autor describe la palabra de Dios, presten atención acá, usando 6 términos diferentes: ley, testimonio, preceptos, mandamientos, temor y juicios. Cada uno resalta una matiz diferente de todo lo que implica la escritura. Cada término, y esto es importante, cada término tiene un nombre y cada nombre tiene una consecuencia. Repito, vamos a ver si eso lo tengo por aquí. Cada término o se le da un nombre diferente a la escritura, un atributo a la escritura y un beneficio. Por ejemplo, restaura el alma, hace sabio al sencillo y alegra el corazón. Hermanos, esta simetría poética no solo embellece el texto, sino que enfatiza la perfección, la inerrancia y la confiabilidad de las escrituras. Vamos a la primera parte. La ley del Señor es ¿qué? ¿Y qué hace? Perfecta. Hermanos, no le falta nada. La ley del Señor es perfecta. Nada le falta. No tiene errores. No necesita ser corregida. Y no necesita que los pastores la ablanden, le pongan florcitas para que la gente se sienta más feliz. Debe ser predicada conforme a como fue escrita. Hermanos, es completa, es siempre relevante y siempre es digna de confianza. ¿Y qué produce? Restaura el alma, es decir, renueva el corazón cansado, reorienta la vida al que se ha desviado. La palabra no solo informa, sino que sana y da dirección de vida. Querido hermano, ¿cuántos de nosotros hemos estado desgastados por algún pecado? ¿Cuántos hemos luchado con el sufrimiento? ¿Sabes qué es el problema? Que cuando pasamos por alguna situación difícil buscamos estímulos emocionales únicamente. Y tenemos esa persona que dice, estoy pasando mal, entonces tengo que ir a gastar dinero para sentirme bien. O tenemos esa otra persona que estoy pasando mal, entonces tengo que ir de vacaciones para sentirme bien. No necesariamente eso es malo, pero lo que enseña esto es que lo que necesitas es la ley de Dios para restaurar tu alma. Eso es lo que necesitas. La ley de Dios para ser restaurado. Hermanos, vuelve a la escritura. No busques solo soluciones humanas. Vuelve a la escritura. Léela. La palabra no solo informa, la palabra restaura. La palabra, hermanos, tiene el poder de transformar tus emociones. Tiene el poder de direccionar y dar estabilidad a tu vida. Y no termina ahí. El testimonio del Señor es seguro. Él hace sabio al sencillo. Y esto me encanta. Porque cuando dice que es seguro es que es confiable. La Biblia es confiable. Su ley, su escritura es confiable. Hermanos, déjame decirte algo. Puedes construir tu vida con toda tranquilidad y con toda confianza en los preceptos y los mandatos de Dios. Y tendrás una vida gozosa. Tal vez no tengas más dinero que los demás, pero vas a ser plenamente gozoso, aún en medio del dolor y el sufrimiento.
El que construye su casa sobre la roca que es Cristo, revelado en las Escrituras, es el que realmente se sostendrá en medio del embate de la tormenta. Querido hermano, si no lees tu Biblia con regularidad, por lo general estarás confiando más en tus percepciones que en la percepción de Dios. Querido hermano, esto es maravilloso, hace sabio al sencillo. En la Biblia, el sencillo es aquel que no tiene experiencia. El sencillo es aquel que es un poco ingenuo. Pero lo maravilloso es que la Biblia no requiere de un doctorado para entenderla. Lo más hermoso es que para entender a Dios, sabes que es lo único que necesita, y quiero que todos presten atención acá. Para entender a Dios, lo único que necesitas es humildad. Eso es todo. Dejar el yo y el ego a un lado. ¿Quieres entender las profundidades insondables de Dios? Solo necesitas humildad. Porque si no, no eres ese sencillo. Probablemente no seas ese sencillo. Si cada vez que lees el texto tienes que argumentar en contra de Dios, entonces escribe tú el texto. Sé tú el que diga cómo Dios debe hacer las cosas. Sé tú el que diga cómo Dios debe salvar. Sé tú el que diga cómo debe ser Dios el final del mundo. No, Él decide y Él es Dios. Lo que se necesita para entender las profundidades es sencillez de corazón, humildad en darse cuenta que no todo lo sabes. Y si te llegas a dar cuenta de eso, déjame decirte que te has ahorrado 15 años de trabajo exegético y teológico, porque eso es lo que más me ha costado entender. Querido hermano, la palabra da sabiduría al humilde. No necesitas ser un teólogo para vivir sabiamente. La palabra instruye al humilde. La palabra instruye al que conoce su necesidad. Dice Santiago, el que tenga falta de sabiduría, pídalo a Dios, porque la sabiduría es de Dios. Si te acercas a la Biblia con una fe sencilla y humilde, vas a salir con sabiduría profunda que transformará tu vida. Los preceptos del Señor son rectos y alegran el corazón. Hermanos, ustedes no saben lo hermoso que es esto para mí, estar hablando de la Escritura. Los preceptos son instrucciones que en este momento son más prácticas. Los preceptos son instrucciones prácticas que guían la vida. Son rectos, es decir, todo lo que dice el Señor te hará caminar de forma recta. Todo lo que dice el Señor no te hará caer, sino que te hará caminar de forma correcta. ¿Y qué provocan? Alegran el corazón. Porque, hermanos, vivir según la palabra trae paz. ¿Cuántos de ustedes han tenido que tomar una decisión y al final toman la decisión que es la que Dios pone en su palabra? ¿Cómo te sientes? Se nos quita un peso de encima. ¿Saben por qué? Porque el resultado ya no depende de mí. Porque el resultado ya no depende de mi esfuerzo ni de mi dedicación. Cuando te das cuenta que tomas una decisión en función de quién es Él, el resultado lo tomará Él. Y si el resultado no es como yo espero, pues me hará crecer más como Cristo. Querido hermano, cuando uno anda en el camino que Dios diseñó, aunque haya dificultades, habrá alegría profunda. Si has perdido el gozo, no necesitas un nuevo carro, no necesitas cambiar tu ropero. Si has estado triste, no necesitas cosas nuevas, no necesitas una nueva esposa. Lo que necesitas, ¿sabes qué es? La Escritura. Querido hermano, ¿sabes por qué el cristianismo es tan raquítico hoy en día? Porque somos o son analfabetas en la Escritura. Porque nunca nos hemos sentado a leer un libro. Porque ¿sabes qué? Hemos escuchado más videos de alguien hablando de la Biblia que nosotros mismos leyendo la Biblia. Es más, hermanos, algunos de ustedes saben más de la Biblia por lo que yo digo que por lo que la Biblia dice. ¿Y saben qué?
soy falible y soy pecador. No pueden confiar plenamente en mí. Porque aunque hago todo mi esfuerzo para que la escritura sea la que habla, ustedes tienen la responsabilidad de llegar a sus casas y leer el texto a ver si lo que yo digo es cierto. Y si no, aquí está la línea. Te estás desviando, pastor. Querido hermano, la Biblia da felicidad genuina cuando la obedecemos. Dice, el mandamiento del Señor es puro y alumbra los ojos. ¿Cuántos de ustedes se han quedado en oscuras en su casa alguna vez? ¿Cómo se sienten? Chocamos con todo. Algunos que tienen controlado dónde está todo, no. Pero chocamos con todo. Hermanos, lo que quiere decir es que estos dos elementos dice lo siguiente. La palabra no te engaña. Dios no te manipula. Aunque nosotros estemos acostumbrados a que todo lo que hacemos sea manipular para nuestro beneficio, déjame decirte, Dios no te engaña, no te manipula. Eso es lo que dice este mandamiento. Hermanos, no hay corrupción en sus palabras, no hay error. Y lo hermoso es que como Él no te engaña, como Él no te manipula, Él más bien alumbra tu camino. Wow. Él más bien da claridad a tus pasos. ¿Has estado confundido? ¿Has estado de alguna otra forma nublado por emociones, por dudas o mentiras? ¿Has creído lo que la gente opine de ti en lugar de ver lo que Dios opine de ti? ¿No sabes qué hacer en ciertas decisiones sumamente importantes? Pues déjame decirte que enciende la luz para que tomes las mejores decisiones. Y encender la luz es abrir la escritura y estudiarla. Hermanos, nadie tiene excusa. Es que toma esta decisión, es que tal persona, no, es que soy más empático. Hermanos, la escritura es la luz que da claridad en la toma de decisiones. Cuando prendes la luz, tienes claridad y ya no dependes en tomar decisiones de lo que opina tu corazón, de lo que opina la cultura o de lo que opina tu familia, sino de lo que opina Dios. Hermanos, la palabra es pura y te permite ver la vida como Dios la ve. Te va a mostrar cosas que antes eran borrosas. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. La palabra temor se utiliza como una actitud que la palabra produce en nosotros, que es reverencia, una reverencia genuina. Y dice que el temor es limpio. ¿Por qué? Y esto es importante. Porque cuando yo temo realmente a Dios por lo que Él escribe, y cuando hablo de temor, no hablo de miedo terrorífico, hablo de reverencia, de decir, Dios, te amo tanto que no quiero fallarte. Cuando yo realmente tengo temor, ¿sabes qué? Ahora tú dejas de manipular a Dios. Es en ese momento cuando ya tus motivaciones no son egoístas y cuando te das cuenta que tienes un profundo respeto de Dios, que quieres hacer lo que Él quiere y no lo que tú quieres. Dejas el egoísmo, dejas las malintenciones y dejas de manipular a Dios. Porque ¿sabes qué? Dios no te va a dar lo que quieres solo porque estás aquí sentado hoy. Y si viniste de chiripa pensando que tal vez Dios iba a ser más suave contigo en esta situación que estás pasando, ¿sabes qué? Lo que Dios quiere es hacerte como Cristo. Y Dios no es un vendedor ni un polaco. Al que le presto, le doy aquí mañana, hoy. Así no funciona Dios. Querido hermano, en una época donde somos muy livianos teológicamente hablando, donde hay mucha ligereza, deja que la palabra despierte un temor reverente para que sea su escritura el centro de nuestra fe. Y los juicios del Señor son perfectos, todos ellos son justos. Eso quiere decir, hermanos, que todas las decisiones que Dios toma, ha tomado y ha revelado en la escritura son justas, aunque nosotros no las queramos ver. Él es justo y todo lo que ha determinado hacer, hace y hará será
justo, no porque alimenta mi intelecto, sino porque es Dios. Punto. Y si alguien cuestiona a Dios, la respuesta sería la misma de Pablo. ¿Qué le puede decir el barro al alfarero? ¿Puede hacer el barro puede decir no me hagas así? No. Este es el Dios que adoramos. No es un Dios que cabe en mi intelecto. Es un Dios tan grande que yo someto mi intelecto a Él. Ese es el Dios que adoramos. Un Dios soberano. Un Dios donde todos sus juicios son justos. Ninguno es arbitrario. Ninguno es injusto. Todos son justos aun cuando no los entiendas. Hermano, cuando estés tentado, escúchame todos acá, cuando estés tentado en dudar sobre el bien y el mal, o cuando estés pensando que algo no es tan mal como parece, déjame decirte que el juicio de Dios siempre será justo y recto. De Él debemos depender. Debes de confiar en su veredicto como juez, más que en el tuyo. Y eso es más deseable que el oro, más dulce que la miel. Hermano, después de mostrarnos todo lo que la palabra hace, el autor nos dice lo que él siente por la escritura. Y lo que siente es, no la ve como una carga, no la ve como puchica, hoy me tengo que levantar a leer y no entiendo nada. Ay, es que mi esposa o mi esposo me dice que tengo que leer la Biblia, pero no tengo ganas de hacerlo. Así no la ve el autor. El autor, después de ver la creación, después de ver sus preceptos, su testimonio, su voluntad, dice: no hay nada más precioso, más glorioso, más deseable que la escritura. No hay nada mejor que la escritura. No es una carga, es un tesoro, es un manjar. Es más valiosa que el oro, más placentera que la miel. La palabra transforma nuestro gusto espiritual y deja de ser un deber para volverse un deleite. Salmo 1: bienaventurado aquel que se deleita en la ley de Dios de noche y de día. Hermano, ¿estás leyendo la Biblia? Y si lo haces por obligación o lo haces por placer. Pide al Señor que transforme tu paladar para que la palabra sea mejor que cualquier tesoro, más dulce que cualquier placer. Aprende a saborear la escritura, no con la mente sola, sino con el corazón también. Además, y aquí está el punto importante, la inflexión del salmo. Además, tu siervo, el autor, nosotros, somos amonestados por esos preceptos, esos juicios. Por todo eso se llama nuestra atención. La palabra no solo anima, no solo alegra, también amonesta, también confronta. La palabra te corrige, te advierte y te sacude cuando es necesario. Eso dice Timoteo. La inspiración de la escritura te corrige, te advierte, te cambia. Querido hermano, pero la escritura no te corrige solo para condenarte, sino para protegerte de ti mismo. Eso es importante. Te protege de ti mismo. Y cuando la guardamos y tomamos en serio lo que dice, hay recompensa. No tendrás cosas materiales, sino sabiduría. Habrá paz, gozo, libertad, comunión con Dios y vale la pena obedecerla. Déjame decirte que hasta serás más hábil en manejar un presupuesto cuando entiendes las prioridades que Dios pone como prioridades.
Serás más hábil en manejar tus relaciones cuando entiendes las prioridades que Dios pone como prioridades. Serás más hábil en la vida práctica porque entenderás lo que Dios quiere. Cuando la palabra te confronte, no huyas, escúchela, porque la palabra te está cuidando. Estás siendo como un padre que te cuida. Y si la obedeces, cosecharás fruto, amor, gozo, paz y libertad. Pero justamente es ahí donde entramos en el terreno más profundo del Salmo. Porque después de haber contemplado la creación y haber sido confrontados por la palabra, lo único que hace el autor es mirar hacia adentro. Después de ver la grandeza de Dios y ser confrontado por lo que Dios dice y Dios hace, ahora lo único que le queda es hurgar en su corazón. No hay nada más. Lo único que le queda es ver cómo está su corazón. La revelación de Dios no solo maravilla, sino que corrige y también nos lleva a una respuesta. Y esa respuesta no es otra más que la confesión del pecado, la aceptación de nuestra incapacidad y la rendición total de nuestro corazón en adoración a Él. Esta es la respuesta de la lectura de las Escrituras. Confesión de nuestro pecado, aceptación de nuestra incapacidad y rendición total de nuestro corazón en adoración a Él, porque es nuestro refugio y nuestro redentor. Wow. Querido hermano, Dios no solo se revela para ser conocido, se revela para que le adoremos. Se revela para que le adoremos, despertando nuestra admiración en la creación, produciendo convicción por medio de la palabra, pero con un corazón que responde. Del 12 al 14 y vamos concluyendo. ¿Quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Wow. Wow. Este es el resultado de leer la Escritura. El resultado de leer la Escritura infalible. La Escritura inerrante. Resultado de leer todo lo que es cierto. Resultado de leer todo lo que es justo. Nuestra respuesta es humildad. Después de estar expuesto a esa verdad, el autor solo busca que Dios quite su propia ceguera. Reconoce algo que todos deberíamos tener presentes. Hay pecados que no vamos a lograr llegar a ver. Hay maldad que no vamos a llegar a ver. Hermanos, pecamos muchas veces sin darnos cuenta. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que no somos tan malos. Pero déjame decirte que al leer lo que es la Escritura, lo glorioso que es Dios, lo único que podemos decir es: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, Dios? Eres tan grande, tan increíble, tan soberano. Eres perfecto, todo lo haces bien. ¿Qué me queda a mí? Límpiame de mi propia maldad, porque tú lo puedes hacer. Límpiame y ayúdame a ver la maldad que aún así es oculta para mí. Hermanos, nuestro corazón es engañoso. Querido hermano, después de leer la Escritura, tienes que orar al Señor diciendo: Dios, perdóname incluso por lo que no logro ver. El autor lo que está diciendo es: después de conocer la voluntad específica de Dios, su revelación, mi corazón está quebrantado, porque no puedo confiar entonces en mí mismo. No puedo confiar en mi evaluación. Entonces, la actitud de este autor debe ser la nuestra. Si no puedo confiar en mí, porque tú eres justo y perfecto, entonces Dios, muéstrame
lo malo que no alcanzo a ver en mí. ¿Oras así? ¿Pides perdón por lo que aún no percibes? Un corazón que ha sido tocado por la Escritura no es arrogante, es humilde. Y me encanta porque primero habla de pecados que él no ve, de cosas que él no sabe, pero que son malas. Primero empieza por eso, pero luego habla por los pecados que sabe que son malos, pero que aún así los hace. No tenemos escapatoria. Dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, de sentirme más inteligente y más sabio que Dios. Guarda a tu siervo de creer que soy mejor, que entiendo mejor tu plan, que debería saber cómo se debe manejar el mundo. Guarda de esos pecados que aún sabiendo que son malos los cometo. Guárdame. Y que no tomen el control de mí. Estamos fritos. Pero entonces de pecados que no conozco y pecados que sí conozco, y entonces ayúdame a ser íntegro y seré absuelto de transgresión. El autor reconoce que el pecado esclaviza y clama: no permitas que esos pecados que yo hago conscientemente y que sí sé que son malos me dominen por completo. No lo permitas. Pecados secretos: celos, orgullo, amargura, impureza, indiferencia, apatía. La adoración sincera nace de un corazón que quiere ser libre, un corazón que quiere ser perdonado, un corazón que logra decir basta de mí y que sea Cristo nada más. La verdadera adoración nace de un corazón que clama: no yo, sino Cristo en mí. No puedo yo. 14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Señor, roca mía y redentor mío. Hermanos, el autor reconoce que su boca y su corazón, sus palabras y sus pensamientos más íntimos no están a la altura de la gloria de Dios. El autor reconoce que no basta con admirar, que no basta con conocer, basta con una transformación. Y aquí está la verdad que debemos abrazar todos nosotros. Y quiero que escuchen y presten atención. El problema del ser humano no tiene que ver solo con ignorancia. Tiene que ver con incapacidad. No es un asunto de información. La fe no es un asunto de información, porque puedes tener la información correcta, puedes haber estudiado teología, puedes ser pastor, puedes haber leído la Biblia desde pequeño y aún así no ser transformado. No es un tema de conocimiento exegético, no es un tema de conocimiento sistemático de las doctrinas. No, hermanos, no es un asunto de información, es un asunto de transformación. Repito, el problema no es un asunto de información, sino de transformación. Y la transformación no puede surgir a menos que necesitemos, versículo 14, al Redentor y nuestra roca. Toda la revelación escrita que leímos, que restaura el alma, que da alegría, que es justo, toda la revelación escrita apunta directamente a una revelación más específica, que es la palabra encarnada, Jesucristo. Repito,
Toda la revelación apunta a la revelación encarnada. Porque la palabra que restaura, la palabra que ilumina, la palabra que alegra, la palabra que transforma, esa palabra tomó forma de ser humano. Jesús es la palabra viva, el cumplimiento perfecto de todo lo que el Salmo exalta. Es lo que hace Jesús con el creyente. Él no solo nos muestra a Dios, sino que Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel. Él no solo proclama la gloria de Dios, sino que según Hebreos 1:3 es el resplandor mismo de su gloria. Es más radiante, más poderoso que la misma creación. Él no solo habla acerca de Dios, Él es Dios mismo hablando de Él. Repito, Él no habla acerca de Dios, Él es Dios mismo hablando de Dios, de Él. Cristo es el Redentor por el que clamamos después de leer el Salmo 19. Cristo es el Redentor que transformará nuestro corazón para que esos preceptos de la ley sean placenteros a nuestro paladar. Cristo es la roca sobre el cual puedes descansar, no en tu esfuerzo, no en tus buenas acciones, sino en su gracia que perdona aún los pecados ocultos que no sabemos. Wow. Querido hermano, Él es lo que la creación proclama. Él es lo que la palabra enseña. Él es nuestro Señor. En Él el alma cansada será restaurada. En Él el corazón triste se llenará de gozo. En Él los ojos entenebrecidos recibirán luz. Y en Él el desviado encuentra dirección. Querido hermano, Él es la respuesta final para nuestra necesidad más profunda. Así que, querido hermano, no te quedes solo con el conocimiento de Dios. Corre a Él, ríndete a Él y haz de Cristo tu Redentor y tu roca. Porque al abrazar a Cristo como tu Redentor, entonces adorarás al Padre. Y adorarás plenamente a Dios. Porque en Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo, esa adoración llegará a Dios. Querido hermano, solo en Él, en Cristo, somos cautivados por la creación, transformados por la palabra y llevados a adoración al Dios vivo. La cruz es un antes y un después. Hermano, hemos recorrido un salmo que pasa de la admiración a la convicción y de la convicción a la adoración. Repito, hemos recorrido un salmo que pasa de la admiración a la convicción y de la convicción a la adoración. El autor no quiere que simplemente seamos informados sobre Dios, sino que seamos confrontados con la verdad maravillosa que Dios no se revela para ser conocido, sino para ser adorado. Querido hermano, como dijimos desde el inicio, Dios no se revela para informarnos, sino para transformarlos. No es para ser entendido, sino para ser adorado. Y esto lo vimos con claridad en los 3 puntos. Del 1 al 6, la creación despierta admiración. El firmamento entero predica constantemente la gloria de Dios. La predica sin palabras, pero revela su poder y su majestad. Lo revela a toda criatura. Pero luego la palabra es más específico y revela la voluntad de Dios y da convicción. La palabra que es perfecta, es confiable, es gozosa. La palabra que Él ilumina, la palabra que es eterna, la palabra que es justa, corrige, consuela y transforma. Pero sobre todo nos confronta ante nuestra necesidad de que si no es por el Redentor, no le podremos adorar bajo sus preceptos. Y eso nos lleva al punto número 3 del 12 al 14. El corazón responde en adoración, no porque todo lo puede, no por su autosuficiencia, sino desde la dependencia total.
como el salmista, tú y yo hoy debemos clamar por perdón por los pecados que hacemos y los que aún así no sabemos que están. Como el salmista, debemos clamar por perdón, dirección y transformación que solo en Cristo obtenemos. Querido hermano, el punto central de este salmo no es simplemente que Dios se da a conocer, sino que debemos responder a esa revelación adorando. El salmista no termina con un análisis, no termina con un análisis de la revelación general, la revelación específica. Termina con una oración: límpiame, porque tú eres mi redentor y tú eres mi roca. No concluye con teología, no explica a Dios, concluye con rendición de su voluntad a Dios. Hermanos, aunque no podamos responder perfectamente a la ley de Dios, en Cristo sí podemos rendirnos a esa ley con confianza y adorarlo como Él merece. Él es el que alinea nuestra boca y nuestro corazón a Él. Él es el que transforma nuestra admiración en adoración. Él es la roca que nos sostiene, el redentor que nos restaura. Querido hermano, Dios no se revela solo para ser conocido. Se revela para que tú adores a Él. Hermano, y si te das cuenta hoy que lo más importante de conocer a Dios es que debes adorarle, pues acompáñame en este viaje de 15 años, donde lo que aprendemos una y otra vez es que somos incapaces, pero Él fue capaz. Acompáñame, no solo a obtener información en gracia y verdad, acompáñame a que Dios dé la transformación. Que tu alma y tus palabras y tus pensamientos respondan en adoración a la revelación de Dios. Y que cada domingo que la Escritura habla, lleguemos a Él a depender más y clamemos: Cristo es nuestra roca y nuestro redentor. Hermanos, la creación y la Escritura en Cristo es lo que nos llevan a la verdadera adoración, porque por Él las cosas fueron creadas, por medio de Él y para Él. Así que adorémosle al Santo, Santo, Santo. Y que la iglesia proclame que su nombre es sobre todo nombre, que no hay tronos, no hay dominios, no hay nada que se ponga enfrente del poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a orar, pongámonos de pie.